Me pregunto cuántos de los que acceden a este estudio habrán oído en alguna oportunidad alguna enseñanza, alguna predicación, aunque no sea alguna reflexión al estilo devocional sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo. Me pregunto, asimismo, ¿por qué, con esa facilidad tan asombrosa de crear doctrinas, elaboramos una de tanto prestigio entre los comentaristas y los teólogos, como ha sido y es la del nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos evangelizar con la técnica del nuevo nacimiento si eso, como vamos a ver a continuación, fue simplemente una respuesta concreta que Jesús le da a este hombre llamado Nicodemo ante una pregunta también concreta que él le hizo en su momento? Lo que vamos a ver hoy, incursionando, escudriñando e investigando dentro del Evangelio de la Revelación, que es el Evangelio de Juan, se titula Descubriendo a Nicodemo. Descubriendo a Nicodemo. Yo creo que es facilismo. Yo creo que ese ha sido el común denominador de nuestro trabajo para el Señor. ¿Qué es lo que vemos en la palabra en todo su contexto? Esfuerzos, luchas, durezas. ¿Y por qué seguimos insistiendo entonces en que todo esto es muy sencillo, que no se trata de pelearnos con nadie, sino en amar a la gente y presentarnos también a un Dios de amor? Hay un problema. Hay un problema. En una gran cantidad de sitios donde en español leemos amor, en su condición original, lo que verdaderamente está escrito allí es carácter. Eso cambia bastante el mensaje en algunos versículos, y eso también cambiará inexorablemente la raíz básica del Evangelio de la Cruz, que es el Evangelio del Reino de Dios, y que es el único que deberemos predicar conforme al mandato. Hay muy poca gente que predica el reino de los cielos se ha acercado, y ese es el Evangelio. Claro, cuando Jesús lo decía, yo no sé si alguien se lo preguntó, pero si se lo preguntó, es lo mismo que si te preguntaran eso a vos mismo. Si vos decís, el reino de los cielos se ha acercado, alguien por ahí te puede preguntar, ¿y a dónde está? Tenés que dar la misma respuesta que dio Jesús: yo lo represento. En el capítulo 3, en el primer verso del capítulo 3 del Evangelio de Juan, comienza este relato diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El nombre Nicodemo, en principio, significa conquistador del pueblo. Y este hombre era un miembro influyente y también respetado del Sanedrín. Como fariseo, Nicodemo estaba muy bien entrenado en lo que era la legislación y la teología judía. Por eso es que más adelante Jesús lo va a llamar maestro de Israel.
De hecho, dice este texto que era un principal. Y eso es lo que lo coloca en la posición jerárquica que hemos aludido. Pero, ¿no sabes que al mismo tiempo de lo literal, relato concreto, específico, material, comprobable, la Biblia tiene principios espirituales que solamente pueden ser develados por revelación, por guía del Espíritu Santo? ¿Y qué hay de lo espiritual aquí? Porque la Escritura siempre lo tiene, ¿eh? En lo espiritual, que la palabra principal utilizada aquí para caracterizar la posición sacerdotal de Nicodemo está conformada por la raíz H, que es la misma que se utiliza para principado y que se traduce con mayor fidelidad como una especie de arquetipo, de prototipo o de diseño. Es la misma que ya estudiamos, si te acordás, en Juan capítulo 1 verso 1 y en Génesis capítulo 1 verso 1. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Que al margen de todo lo que hemos aprendido con relación histórica y religiosa sobre Nicodemo, aquí vamos a verlo como un arquetipo, como un patrón, como un modelo de lo que él representa. Yo te ruego que ese sea el prisma, el lente, el vidrio, el cristal, a través del cual vos uses para escudriñar este texto. Si no te entrega un mensaje diferente, una revelación inédita y un verdadero refresco u oxígeno espiritual, no sé lo que te estoy diciendo. El verso 2 dice, Juan capítulo 3, estamos hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero vamos a tener que convenir un pequeño gran detalle. Nicodemo lo visitó a Jesús de noche. Vos sabés que algunos estudios emparentados con lo histórico señalan que eso sucedió aproximadamente a la medianoche. ¿Y te preguntas por qué? Bueno, porque Nicodemo, y vamos a tener que reiterarlo, Nicodemo era alguien con mucha jerarquía y mucha importancia dentro del ambiente de los fariseos. Y estos, los fariseos, no coincidían en nada con Jesús, y mucho menos acceder, aceptar o asumir a que Jesús venía de parte del mismo Dios en el que ellos decían creer. Ni pensar que aceptarían que era el Hijo de ese Dios encarnado. ¿Qué podría ocurrirle entonces a Nicodemo si esos hombres se enteraban que él había ido a verlo a Jesús? No la hubiera pasado bien seguramente. No la hubiera pasado bien. Pero mucho peor lo pasaría si ellos se enteraran que no solo había ido a verlo, sino que también había ido a consultarlo, dándole una entidad espiritual del mismo nivel o superior a la que él, en representación de la clase farisea, tenía. Entonces, para evitar todo esto, es que va por la noche, a escondidas de sus amigos, de sus pares, como se diría hoy, de sus conciervos. Y lo mismo cuando vos te vas un día a otra iglesia a escuchar un predicador terminante y en la tuya no decís ni medio por las dudas. Cuando escuchás un programa
determinado en la radio, que por ahí en donde estás tan prohibido escuchar. O cuando escuchas una radio a la cual te han prohibido escuchar porque no tiene, vaya uno a saber qué cobertura. En segundo término, cuando este anciano le dice que si no viniera de parte de Dios, él no podría hacer ninguna de las cosas que ha evidenciado hacer, no hace otra cosa que reflejar lo que ya había sido dicho por otros. Porque en el capítulo 9 y en el verso 16 también del Evangelio de Juan, los mismos fariseos discuten sobre la divinidad o no de Jesús cuando dicen: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 22 del libro de los Hechos, se rescata del primer discurso de Pedro cuando señala con relación a Jesús que es un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y para concluir, en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 10 y en el verso 38, consigna que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es una palabra justa para aquellos grupos teóricamente autodenominados cristianos que no la tienen clara con el enemigo, y creen que el diablo es un invento de un sector religioso, de un credo determinado, de una iglesia determinada. Perdónenme, pero el diablo es bíblico. Y si vas a creer en la Biblia, la vas a tener que creer completa, no lo que te gusta, y dejar fuera lo que no te gusta. Y esto también, cuando se dice sanando a todos los oprimidos por el diablo, creo que no te queda ninguna duda sobre el origen de las enfermedades. Ojo, no es cuestión de fabricar doctrinas con un versículo, porque de eso ya hemos tenido demasiado, lamentablemente. Pero tampoco es el caso de conocer por quedar bien con cierto profesionalismo científico. Tampoco es el caso de conocer que hay un trasfondo espiritual y satánico en las enfermedades, y que de ninguna manera es una prueba que Dios manda, como a muchos les ha gustado enseñar, colocando a Dios en una posición casi rozando con la crueldad, como que con tal de probarnos puede mandarte un cáncer para probarte. No es así. ¿Qué padre haría eso para darle una lección a su hijo? Padre carnal, humano, imperfecto, pecador de última. No lo haría. ¿El Padre Celestial de todo amor, de toda misericordia, haría una cosa así? Jesús, dice, sanó a todos los oprimidos por el diablo. Cuidado, no a todos los enfermos, a todos los oprimidos. ¿Está claro? Respondió Jesús, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí está, la famosa frase de Jesús, que dio origen, se podría decir, casi a toda una doctrina. Cuando él, Jesús, lo que deseaba hacer era darle
un ejemplo ocasional a un visitante ocasional que le había hecho una consulta también ocasional. Pero mirá con cuidado, porque si mirás con cuidado vas a ver que le está diciendo que si no nace de nuevo, es decir, si no renace, no puede ver el reino de Dios. No habla ni de entrar, ni de militar, ni de operar, ni de ministrar en el reino de Dios. Habla de ver. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿qué será ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios es entender que detrás de toda letra de la Escritura hay un principio espiritual, o varios, encerrados en un misterio. Y si vos te acordás de un estudio que compartimos, que se llamaba El Gran Misterio, detrás de la palabra misterio inmediatamente viene la palabra revelación, siempre. Bueno, encerrados en un misterio que solamente podrá ser revelado cuando sea revelado por el mismo Espíritu Santo que lo inspiró. Por ejemplo, lo que es la palabra dada en Santiago capítulo 1, verso 18. Ahí dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo cual, esto, de paso, corrobora y confirma lo que en otros estudios anteriores sobre este mismo evangelio hemos enseñado. Somos nacidos y renacidos por el mismo elemento por el que fuimos creados, es decir, por el Verbo, por Cristo, por la palabra. O sea que la revelación de la palabra es la luz del primer día. Ahora, necesitamos más testigos para probar esto. Bueno, lo tenemos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un asunto que también amplía más global y más panorámicamente el propio Juan, cuando en su primera carta, en el capítulo 3 de su primera carta, Juan, en el verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿No sabés que una cosa es tropezar con nuestras debilidades o con nuestras imperfecciones humanas? Y por eso llegar a pecar. Eso es una cosa. Ahí es donde abogados tenemos a Jesucristo el justo, para que nos defienda, para que nos absuelva. Pero nada que ver con el que practica el pecado como forma de vida. Eso es otra cosa, y aquí no hay abogado alguno, ¿eh? Porque más que pecado, eso ya es prevaricación. Y prevaricación es saber lo que tenemos que hacer, pero por conveniencia o lo que sea, decidir no hacerlo. Dios es amor. Amén. Dios es bueno. Amén. Pero Dios no es tonto. Y Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Otra vez? Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro. Sí. Así como estamos nosotros a la distancia en el tiempo y en el conocimiento, vos escuchás esto o lees esto y pensás, pero si será el viejo bruto ese Nicodemo. No se da cuenta que Jesús no está hablando de un nacimiento físico. Ah, sí, es fácil. Pero yo te ruego que te pongas en el lugar y en el tiempo en el que se desarrolló esta escena. Es más, ni siquiera te voy a pedir
que te esforces en imaginar esa época y esa escena. Con el hoy es más que suficiente. ¿Con el hoy? Sí, con el hoy. ¿Vos no conoces a nadie que a la hora de interpretar un pasaje bíblico elige hacerlo desde lo literal y desde lo físico, desde lo que se pueda tocar, palpar y ver y desestimar, quizá por demasiado fantasioso, todo lo que tenga que ver con lo espiritual e invisible? ¿No conoces a nadie así? Si lo pensaste bien y conoces a alguien así, seguramente vas a poder comprender un poco más al pobre Nicodemo, que lo máximo que conocía de Dios era el ritual acostumbrado, el ritual rutinario y el ritual tradicional. Igualito a mucha gente que yo conozco y a lo mejor vos también. La respuesta de Nicodemo, entonces, si la estudiamos con la óptica que te solicité en el inicio, aquella de tomar a Nicodemo como un prototipo, como un arquetipo, como un modelo, como un patrón de ciertos grados de incredulidades por parte de los religiosos, tiene una lógica total y absoluta. Voy a tratar de explicarle a un médico obstetra, ateo, escéptico, como se les enseña en la Facultad de Medicina a hacer a los médicos. Es decir, la escuela de la Facultad de Medicina no es el ateísmo, es el escepticismo. Es decir, bueno, estoy de acuerdo que usted piense así, pero yo no lo dejo por otros lados. Sí. Aprobar cualquier tipo de creencia, que no compartir ninguna, ese es el escepticismo. En el paso gnóstico, lo que vos también conocés desde el plano espiritual, y que es exactamente lo que Jesús le dice a este hombre. ¿Qué te puede decir el médico? Imposible. Imposible. ¿Cómo puede un hombre, adulto, grande, regresar al vientre de su mamá? Imposible. Y lo está diciendo un profesional de la medicina. El mismo que a la hora de elegir por allí, a la hora de elegir en un grupo de personas, puede resultar más respetado, más tenido en cuenta y más honrado que un creyente común, incluso en cualquiera de nuestras congregaciones. El verso 5, Juan capítulo 3, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué le indica Jesús con esto? Le indica que sin nuevo nacimiento no puede haber vida ni relación con Dios. Que con ese nuevo nacimiento, primero le dice que podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, con el nuevo nacimiento, se hace clara y se experimenta en el obrar y en las maravillas del Espíritu Santo. Y por el nuevo nacimiento, le está diciendo aquí, también somos introducidos en el reino. Es decir, que literalmente entramos. Y solamente se ingresa a lo que se puede ver. Nadie ingresa al lugar que no ve nada. ¿Y por qué podemos ver el reino de Dios? Por la palabra y por el Espíritu. Por lo material no. La gente está mirando todavía el cielo azul y cree que está Dios. Eso es atmósfera. Aparte, Dios no creó el cielo, creó los cielos. Aquí dice Génesis. Porque el agua también en este texto equivale a la palabra. Lo prueba el verso 26 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, cuando dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto se comparece con 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, y consigna: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí, todas son hechas nuevas. No son pocos los comentaristas que han relacionado el agua con el nacimiento físico, ya que sostienen que los hebreos usaban términos como agua y como gota para describir el nacimiento natural. Y yo lo menciono por respeto al trabajo de toda esta gente, pero a nivel espiritual no tengo dudas que habla, como lo he dicho, de la palabra. Voy a la pausa. En un par de minutos, un poquito más, vamos a seguir compartiendo, descubriendo a Nicodemo, con muchas cosas más de las que ya quizá te sacaron del ostracismo rutinario y de una historia que creías haber conocido y que se te presenta de una manera totalmente distinta. El espíritu hace esas cosas. tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar, que son los correos del ministerio. Y las páginas en internet en las cuales estamos participando, trabajando en este momento, en audio, este mismo tipo de mensajes, podés escucharlo en www.iglesia.net, área de radio, y a estos mismos trabajos que lo escritos, gráficos como para imprimir, guardar, encarpetar y estudiar, lo podés encontrar en nuestra página www.tiempodevictoria.com.ar. Descubriendo a Nicodemo, segunda parte, y lo último que estaba diciendo en la primera parte es que no tenía ninguna duda que a nivel espiritual lo que tiene que ver con el agua es la palabra. Y fíjate lo que dice ahora el verso 6 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es el que estamos escudriñando esta mañana. Dice el capítulo 6, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo primero que vamos a tener que dejar esclarecido aquí, para que no haya religiosidades ni vacas sagradas dando vuelta, y sobre todo para los que tienen una Biblia convencional, la Biblia clásica, la versión Reina Valera clásica, si la miran, si están siguiendo con la Biblia en la mano, van a poder ver que en este verso, cuando dice lo que es nacido del espíritu, esa palabra espíritu está con mayúsculas, en referencia al Espíritu Santo. Pero cuando no así la segunda, que también debería ser con mayúsculas, porque está hablando de la acción de ese mismo Espíritu Santo en el hombre. Pero esto es algo que evidentemente le pareció demasiado atrevido a los traductores, que en el colmo de la religiosidad prefirieron colocarlo con minúsculas, llevándolo al espíritu humano y dejando el verso totalmente inentendible. ¿Cómo nos podemos explicar que lo que es nacido del Espíritu Santo termina siendo espíritu humano? Lo que es nacido del Espíritu Santo en mi interior, en tu interior, y en el de cualquiera de los que me está oyendo y tiene el Espíritu Santo morando en él, lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu divino. Tiene connotación divina. Lo que es nacido del espíritu humano, minúscula, tiene connotación humana. Y tiene que ver con el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu con mayúscula, es. Religiosidad también en los traductores, ¿eh? A esto mismo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 50, Pablo lo explica con mayor claridad. Ahí dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Claro, vos me podrás decir, claro, esto cualquiera lo sabe. Claro, no te equivocas, cualquiera lo sabe. Pero resulta ser que, a la vista de tantos y tantos episodios confusos, parecería ser que de última no cualquiera lo puede ver con tanta facilidad. De otro modo, no andaría tanta gente haciendo cosas dirigidas a heredar el reino de Dios,
cuando lo que hacen lo hacen en la carne, cuando sus mentes y sus corazones están corruptos y aún así están totalmente convencidos que van a heredar ese reino incorruptible. Hay gente que vive el Evangelio como se le da la regalada gana y pretende que un día va a reinar con Cristo de esa manera. Es totalmente ilógico si lo querés tomar desde el ángulo del razonamiento. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vos sabés que yo me acordaba que un profesor de meteorología me decía que a veces el servicio meteorológico no es que se equivoca en dar un pronóstico. El servicio meteorológico estima la dirección del viento, dónde están la formación de nubes que pueden traer una tormenta, y te dice, bueno, teniendo en cuenta que el viento está soplando de allá para acá, y las nubes que traen tormenta están allá, a la velocidad que está el viento, en 4 horas tenemos tormenta acá. Entonces te dicen, las próximas 4 horas va a haber tormentas y lluvia. ¿Qué pasa? En un momento dado te cambia el viento, cosa que no es previsible. Cuando cambió el viento, las nubes en lugar de venir para acá, se fueron para allá. Entonces no llovió nada. No te viste con el paraguas y un sol que arraja la tierra. Si calma, se van a equivocar así. Y cambió el viento. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y después dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así, igual. La palabra que da origen a nuestra palabra Espíritu son pocos los que lo ignoran, la palabra neuma. Y Pablo, en su tradición fiel, significa precisamente viento. De allí, este juego de palabras que Jesús le hace a Nicodemo en este texto. Lo que intenta explicarle a este fariseo curioso es que la unción del Espíritu Santo no puede ni debe ser dirigida, sino que va donde Dios decide que vaya, y por los motivos que Dios decide que así sea. Con esto se da por tierra, como debe ser, de paso te digo, con esta especie de teología de los dadores de la unción, donde se ha intentado elaborar una especie de culto a determinada gente que con el simple hecho de orar o imponerte sus manos, te traspasan unción a otros, que van a buscarla. Esto, en primer término, es desconocer absolutamente lo que significa la unción. Y en segundo caso, imitar aquella anécdota que tuvo como protagonista Simón el Mago, ¿te acordás? Dice que intentó darle dinero, darle plata, darle guita a Pedro, para que le permitiera imponer sus manos para recibir el Espíritu Santo a quien se lo pidiera. Es decir, quería comprarle a Pedro la facultad de que él le pusiera las manos a alguien y le introdujera el Espíritu Santo. Y esto, aunque cueste decirlo con franqueza, también es una manera de idolatría. Y no está en ningún templo pagano ni en ninguna de las falsas religiones. Está en nuestros propios templos. Ahora bien, que alguien ore de una manera intercesora pidiéndole al Señor que unja a determinada persona, que lo está aclarando desde hace tiempo, eso es otra cosa. La intercesión es otra cosa. Y muy bien podría ocurrir que al hacerse esa oración, efectivamente, esa persona sea ungida precisamente en ese momento. Una cuestión que indudablemente ha sido lo que ha llevado al error a mucha gente. ¿Te acordás cuando apareció el ministerio de Claudio Freyson y la gente se caía? La gente que no se caía, ya sea por incredulidad, porque estaba en pecado o lo que fuera, se tiraba al suelo. ¿Por qué? Porque suponía que tirándose al suelo recibía lo que se estaba dando. No era así. Se enriquecieron la tintorería, nada más que eso. Con toda la ropa sucia. Pero no hubo más unción por eso.
Ahora, claro, la persona esta es ungida porque Dios ya lo iba a hacer. Y la intercesión lo único que hizo fue alinearse con su voluntad. Pero no porque quien orara tenía facultades especiales para desatar una unción, aún en contra de lo que pensaba Dios. No. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces en el verso 9 encontramos con la respuesta de Nicodemo. Se respondió a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué le dijo? Escúchame, Jesús, yo te respeto, ¿viste? Te considero tan maestro como yo. Aunque vos no formes parte de nuestro Sanedrín. Yo te respeto, entiendo que las cosas que vos estás haciendo tienen que ver con el Dios en el que nosotros creemos, pero te pido por favor explícame mejor esto del viento, no te entiendo. Porque en nuestro idioma y en nuestro tiempo, tranquilamente Nicodemo le pudo haber dicho algo así. Saquemos un poquitito a la Biblia del relato clásico, la muletilla en la fraseología, Reina Valera. Hablaban en el idioma del código que se entendían. Está traducida conforme al español básico. Pero hoy, esta historia, bueno, Jesús, yo te respeto, yo te rindo respeto y admiración por tu ministerio, pero no te entiendo, explícame, yo no te entiendo. Ahora, claro, hay gente, hoy mismo, que puede estar diciendo eso mismo al oír, o llegado el caso a leer esto. ¿Y por qué crees vos que eso es así? Bueno, por lo mismo que termina de decir Jesús, que la carne no entiende las cosas del Espíritu. Porque para ella, para la carne, las cosas del Espíritu son locura. ¿Nunca te trataron de loco por todas estas cosas? Hay una canción de la banda de Rescate, loco. Dice que lo llevó hasta la policía por creer que Jesús era verdad. Dice la letra. Bueno, desde el ángulo juvenil, desde el ángulo de los pibes, estamos dando la misma realidad. ¿A vos nunca te trataron de loco por creer en lo que crees? Pero no te aprendas más, es bíblico. Sos loco. Y yo también, somos dos. Es así. Es locura para la carne las cosas espirituales. El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vos suponte, como se dice así, no se dice supone, se dice suponte. No suena, pero lo concreto es así. Suponte que vos y yo, y qué sé yo, 8 personas más, estudiamos en un mismo instituto bíblico. Es decir, compartimos, aparte de los mismos bancos y el aula, los mismos profesores y obviamente las mismas materias. Vos, yo y 8 personas más. Somos 10. Entre las materias que damos, si es un instituto bíblico que se preside, según tenemos hermenéutica, que como vos sabés, es la que enseña o habla de las distintas escuelas de interpretación de la palabra. El profesor en cuestión, el profesor de hermenéutica, se inclina por una interpretación a la que asegura podemos brindarle toda nuestra confianza porque es teológicamente la más seria. Ahora, ¿qué se supone que vamos a hacer vos, yo y los 8 que nos acompañan? Bueno, le vamos a creer a ese profesor, entonces vamos a adoptar y a estudiar la que es su forma de interpretar la palabra. Vamos a rendir y obviamente vamos a aprobar, con distinguido y todo por ahí, la materia hermenéutica. Hasta allí, vos, yo y nuestros 8 compañeros encantados de la vida. Ahora te pregunto, ¿podremos vos, yo o cualquiera de estas 8 personas que nos acompañaron tener algún día un mensaje diferente? O por el contrario,
oírnos a cualquiera de los 10 será como colocar un cassette de audio y repetir rutinariamente los 10 mensajes las mismas cosas. Ahora pregunto nuevamente, ¿no es algo así lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿No es algo así lo que te quita las ganas de ir a sentarte a escuchar lo que se supone que deberías estar gozoso de ir o gozosa de ir a sentarte a escuchar? Jesús lo que intenta decirle a Nicodemo y hacerle entender es que aún siendo todo un maestro de Israel, un maestro reconocido, aprobado y nombrado por las más altas jerarquías y autoridades de la religión organizada, Nicodemo no tenía ni la menor idea de lo que significaba una revelación. Cosa que hasta el día de hoy no hay seminario e instituto que pueda enseñarlo. No hay un seminario bíblico, por importante y prestigioso que sea, que te enseñe revelación. Porque revelación es enseñanza particular, privada, personal, indivisible y única del Espíritu Santo de Dios. No hay hombre que enseñe. Yo puedo compartir una revelación que el Señor me dio y eso hace que vos tengas revelación a partir de mi mensaje, pero el mensaje no es mío, es del Espíritu Santo. Ahora claro, nunca se te ocurrió pensar, nunca lo pensaste incluso, cuando te dicen que para hacer algo dentro de una organización eclesiástica actual no tenés que tener algún tipo de título habilitante otorgado por algún prestigioso instituto o seminario bíblico. Pregunto y te pregunto, ¿quién inventó esto? Perdón, ¿con qué base sustentable lo inventó? Pero es lo que se hace en todas partes. No me interesa, la Biblia no habló jamás de eso. Cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de intimidad, no habla de estudio. En verso 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acá Jesús en primer término toma una entidad plural, no singular o individual. Lo que sabemos, dice. Le dice a Nicodemo, te digo, y después amplía eso a lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto. Hablamos. ¿Quiénes? Claro, en lo literal, si vos querés, él y sus discípulos, para la información oficial de Nicodemo. Ahora, en lo espiritual, él, su Padre Celestial y el Espíritu Santo, inspirador de toda esta palabra revelada y fresca. ¿Y qué es lo que hace hoy la mayoría humana literalista, materialista y natural con estas cosas? ¿Qué hace? Bueno, hace lo mismo que él dice. Lo mismo que él dice que hacían aquellas. No las creen. No reciben ese testimonio. Vos podés decirle a alguien que vos que habías muerto y alguien orando en el nombre de Jesús te resucitó y fíjate cómo te miran. Ojo, no estoy hablando de contárselo a alguien en el hipermercado, ¿eh? Estoy hablando de dar un testimonio público en un templo. Si no creen lo que puede comprobarse en lo terrenal, ¿cómo se te ocurre que te van a creer lo que no podemos demostrar en lo material porque es celestial? Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un juego de palabras, parece un destrabalenguas, pero no lo es. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿De dónde vino? Del cielo. Ah, allá arriba, no. Superior,
ámbito divino donde mora Dios. Eso, como ve allá arriba, es la atmósfera. ¿Quién fue el que ascendió allí luego de su resurrección? Cristo. ¿A dónde está ahora? En ese mismo ámbito. Cierra perfecto. Hay algunos textos que confirman y reiteran esto. Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Hechos capítulo 2, verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Romanos capítulo 10, verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y Efesios capítulo 4, verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El verso 14, Juan 3, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice aquí que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, deberá ser levantado exactamente igual como lo fue la serpiente del desierto levantada por Moisés, ¿no? ¿Quién se acuerda de eso? No te acuerdas ni dónde está. En el libro de Números. En el capítulo 21 del libro de Números encontramos esto. O sea, número 21, desde el verso 6 hasta el 9. El libro despacito y completo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es más que claro, y vos lo podés enrolar, si lo deseas, en los elementales secretos de la llamada guerra espiritual. ¿No conoces a alguien que haya sido mordido por la serpiente antigua, que es Satanás? Bueno, entonces, hacelo mirar a la serpiente de bronce moderna, que es Cristo. Esa es la única manera en que seguramente esa persona, espiritualmente, no morirá, pese a que esa venenosa mordedura puede producir otras cosas. No pomposos ministerios de liberación no existentes en las Escrituras, y por lo tanto antibíblicos, pululando en nuestras congregaciones y otorgándose autoridades diversas que solamente tienen aquellos siervos, amigos, hijos de Dios, que han levantado a Cristo como Moisés levantó a su serpiente de bronce. El verso 15 dice, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa vigente. La ley y sus estatutos pasaron y fue reemplazada por la gracia que emana de la cruz del Calvario. Pero las promesas hayan sido hechas cuando hayan sido hechas, son vigentes. A eso no lo entiende demasiada gente, ¿eh? A partir de la gracia y por no caer en el culto por la ley, cosa que está bien, no son pocos los que conjuntamente han dejado sin efecto las promesas que se habrán sido escritas
y dadas al pueblo conjuntamente con aquella ley, muy por el contrario, no han dejado de ser y siguen siendo vigentes, activas y ciertas. ¿Has conocido vos al nuevo Nicodemo? A un nuevo Nicodemo que se aparta bastante de aquel ancianito ignorante, bien tonto, que fue a verlo a Jesús para preguntarle cuáles eran sus credenciales, o si no, quién o quiénes constituían su cobertura, que tampoco es bíblico, y con qué avales hacía lo que hacía. Tengo que decirte que hoy, andan muchos bajo el espíritu de Nicodemo, muchos, preguntándole lo mismo a siervos que traen una palabra rema. La respuesta, en aquel entonces y en este tiempo, muy bien podrá ser la misma. ¿Querés saberlo, moderno Nicodemo? ¿Querés saberlo, hombre o mujer, que concurrís a templos todos los domingos y días de culto, pero que todavía vivís bajo un marco inocultable de incredulidades? ¿Verdaderamente querés saber por qué los hijos de Dios hacen ciertas cosas que la iglesia organizada no siempre consigue hacer, aunque sus jerarquías tengan u ostenten diversos títulos de alto prestigio en el ambiente? Te lo voy a decir. Y te lo voy a decir para que vos mismo, vos misma, para vos mismo que de pronto me escuchás o de pronto me estás leyendo esto, podás decírselo a cada uno de los que quiera preguntártelo. Si vos querés hacer lo mismo que hacen esos siervos anónimos y sin genealogías ni currículum, inevitablemente vas a tener que nacer de nuevo. No, acordate algo. Los discípulos de Jesús aportaron a la Biblia relatos, crónicas, impresiones casi periodísticas. Pero no dejaron mucho más, porque fueron hombres que acompañaron a otro hombre llamado Jesús, que sabemos que era el Hijo de Dios encarnado, que hizo señal bárbaro. ¿Y por qué Pablo, que no fue contemporáneo, que apareció más tarde, hizo tanto y aportó tanto a la palabra? Porque Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, cosa que no había pasado con los discípulos. Los discípulos habían conocido a Jesús. Pregunta que preguntan esta mañana: ¿conoces a Jesús? Amén. ¿Tuviste un encuentro personal con Cristo? Es indispensable si quieres ministrar, si quieres servir al reino. ¿Has muerto a tu vieja vida y has nacido de nuevo a una vida nueva? Eso es impostergable para poder ser testimonio caminando, testimonio viviente. Nadie ministra o administra el reino de Dios a partir de lo que dice o de cómo lo dice. No hay hombre que tenga un mensaje. A vos te podrá escuchar, te podrá gustar escuchar esto, y decir qué bueno, qué lindo mensaje es. El mensaje del Espíritu Santo no es mío. Yo no lo puedo ni cobrar, ni negociar, ni cambiar, ni alterar a conveniencias humanas, ni mucho menos te puedo preguntar a vos que tenés ganas de escuchar. Tengo la obligación por mandato de darte lo que Dios quiere que vos escuche hoy. Te guste o no te guste. Que caiga simpático o te resulte antipático. La decisión es tuya. La primera decisión del hombre es: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y después,
sigue decidiendo, sigue tomando decisiones. Si lo hace conforme a su propia voluntad y el alma, le sale como le sale al mundo, una rienda regular y para la mona. Si las hace con la guía del Espíritu Santo, es muy probable que pueda hablar de perfección. Y si no, al menos va a poder hablar de madurez. Dios te bendice, enormemente, estoy seguro. Pero a partir de hoy, y aceptando, creyendo, internando y poniendo por obra esta palabra, Dios te bendice mucho más. Si lo podés hacer, ya mismo te estoy diciendo, bienvenido al reino. Ese quizá debería haber sido el título, no importa. El título era Descubriendo a Nicodemo. ¿Lo descubriste tú, Nicodemo interior? Has descubierto a los Nicodemos que te rodean. No los mates, solo ayúdalos a nacer de nuevo. Dios te bendiga. Tiempo Ulterior.